Buenos días, hermanas. Buenos días, hermanos. En esta mañana los invito para que juntos le demos gracias a nuestro Dios porque nos presta la vida, porque nos ha bendecido y porque hoy estamos juntos para llevar a cabo nuestro culto de sociedad femenil. También las quiero invitar para que oremos juntos por el Día Mundial de Oración. No es hoy, fue el pasado viernes, pero oremos en este día por los motivos que la Unión de Sociedades Femeniles nos presenta en el anuario y las invito para que iniciemos nuestro culto a nuestro Dios en el nombre de Cristo Jesús y guiados por su Espíritu Santo, para la honra y gloria de nuestro Dios, iniciemos este culto. La palabra de Dios dice en el Salmo 122: Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Señor, te damos gracias en este día porque tú eres bueno. Gracias porque nos amas y porque nos permites estar reunidos en este día para alabar tu nombre. Te dedicamos este culto, Señor, para que te agrades con él, para que sea de bendición a todos los que lo vean y tu nombre sea exaltado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar, hermanos, el himno 406, Ven a la iglesia conmigo. Lo que Salomón se propuso en hacer en la casa de Jehová fue prosperado. Segunda de Crónicas 7:11. La iglesia que ufana levanta de la cruz el glorioso pendón. Es mi iglesia todo creyente, alabanza canción. Oh, ven, 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 ven a la iglesia conmigo. Oh, ven a adorar al Señor. No hay sitio más dulce en la tierra que la casa del Padre de amor. Todo allí, armonioso concierto, rinde culto supremo al Creador. Porque tú que su gracia recibes, no le duras viviendo en su amor. Oh, conmigo, oh, ven a adorar al Señor. No hay sitio más dulce en la tierra que la casa del Padre de amor. Si es que alientas en tu alma el deseo de encontrar el alivio al dolor, lleva tu alma a tu trono de gracia.
Señor. Oh, ven, 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 ven a la iglesia conmigo. Oh, ven a adorar al Señor. No hay sitio más dulce en la tierra que en la casa del Padre de amor. Información general sobre Nigeria. En Nigeria se hablan más de 500 idiomas, pero el único oficial es el inglés. Hausa e Igbo están reconocidos como lenguas regionales. Su capital es Abuya. Cuenta con una población de 151 millones de habitantes. Nigeria es el país más poblado de África y el séptimo del mundo, superando a Japón y a Rusia. También se agrupa dentro de los próximos 11, también conocidos como N11, que es un grupo de países con grandes perspectivas de inversión y crecimiento en el futuro. La economía de Nigeria es la más grande de África y una de las más crecientes del mundo. En el área religiosa, Nigeria es un país dividido con aproximadamente 60 millones de musulmanes, en gran parte suníes, y 60 millones de cristianos. Hay aproximadamente un 40% de musulmanes, principalmente en el norte, y un 40% de cristianos, divididos entre protestantes y católicos. El resto pertenece a regiones locales. Las iglesias son recintos amurallados, con alambres y guardas en las puertas, con kalashnikovs. Es la propia iglesia la que tiene que defenderse, porque el gobierno no hace lo suficiente. Comentario de Javier Méndez Ros, director de ayuda a la iglesia necesitada. Una declaración que alienta es: no tenemos miedo a ninguna intimidación, solo tenemos miedo a Dios. Vamos a orar. Señor, cuántas gracias te doy en esta mañana, porque tu misericordia es grande en nuestras vidas. Con humildad me acerco ante ti para pedirte por la gente de Nigeria. Tú conoces, Señor, la situación en la que viven en estos momentos. Yo te pido porque tú seas con los misioneros, las misioneras que están predicando tu palabra. Permite, Señor, que no dejen de hacerlo y tengan en mente tenerte en primer lugar en la vida. También, Señor, ayúdales a todos aquellos que están sufriendo porque tienen algún familiar enfermo. Yo te pido porque tú les des la sanidad a sus familiares y les permita, Señor, tener gozo en ti, el que tú has obrado en la vida de sus familiares. También asimismo, Señor, te pido porque tú seas con las viudas. Tú conoces, Señor, que han fallecido sus esposos, el sostén de sus hogares. Tú provéeles, Señor, de lo necesario. Si hay falta de economía, tú provéeles, Señor, en todo lo que ellas necesiten, y que, Señor, no dejen de estudiar tu palabra y conducir a sus hijos en el camino tuyo, pues todo esto te lo pido por Cristo Jesús. Amén. Vamos a elevar una oración y la petición es porque Dios abra el corazón de más personas para que acepten a Jesucristo como su Salvador y porque haya más misioneros que compartan la palabra de Dios. Oremos. Padre bendito que estás en el cielo, gracias te damos porque al levantar nuestra voz hacia ti, estamos seguros de que tú estás escuchando nuestro ruego, nuestra petición. Y en este día, Señor, oramos porque en este país de África, Señor, tú pongas tu mirada en las personas que tú quieres, Señor, y que toda aquella persona que escuche el mensaje de salvación en Jesucristo, Señor, se abra su mente y su corazón y a través del Espíritu Santo estas personas puedan ser más, aumentar el número de creyentes en aquel lugar. Que no sean duros de corazón, que no rechacen el mensaje, sino que, Señor, estén abiertos para escuchar y para
creer y aceptar a Jesucristo. También, Señor, estamos orando en este momento por los misioneros. Sabemos que hay misioneros en ese lugar y que tú los has llamado para llevar a cabo esta misión que tú les has encomendado, pero también sabemos, Señor, que la labor es difícil, porque a veces también para ellos les va la vida, pero te estamos pidiendo que levantes más misioneros en ese lugar, que más personas, Señor, quieran llevar este trabajo y esta encomienda y puedan, Señor, predicar y hablar de Jesucristo, y que, Señor, haya más personas que lleven a cabo este trabajo. Señor, te pedimos que escuches nuestro ruego. Te pedimos, Señor, que bendigas a este país por el cual estamos orando. Te pedimos también, Señor, que podamos saber en un tiempo no muy futuro que este país es bendecido por ti y que, Señor, tú no quitas los ojos de ese lugar. Gracias te damos por escucharnos y oramos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Vamos a cantar el himno 425 y a aquella persona que está a tu lado, dile: hola, ¿cómo estás? Porque es necesario permanecer en amor fraternal, como dice Hebreos 13:1. Y nosotros estamos unidos no solo en amor fraternal, sino estamos unidos en el Espíritu. Hola, ¿cómo estás? Doy gracias a Dios porque estamos aquí alabando su nombre. Bienvenido seas, bienvenido seas a la casa del Señor. Bienvenido seas, bienvenido seas a la casa del Señor. Hola, ¿cómo estás? Qué hermoso es reunirnos y así compartir el amor del Señor. Bienvenido seas, bienvenido seas a la casa del Señor. Bienvenido seas, bienvenido seas a la casa del Señor. Amén. Hola, vamos a tener una lectura, es segunda de Tesalonicenses del 3 al 12. Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan en aquel día para ser glorificado en su santo y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros.
Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gloria de nuestro Dios y el Señor Jesucristo. Amén. Hola, muy buenas tardes, mis queridas hermanas. Doy gracias a Dios porque en este día puedo estar con ustedes compartiendo una breve reflexión en este día que están celebrando el Día Mundial de Oración, y que el motivo principal es por el país de Nigeria, que como ya se vieron algunos datos, es un país un poco complicado. ¿Por qué es complicado? Porque nos dicen que tiene alrededor de 500 idiomas, 500 lenguas. Entonces es un poquito difícil, yo creo, ponerse de acuerdo, aunque tienen un idioma oficial que es el inglés. Tiene 151 millones de habitantes, el más poblado de África. Imagínense, nosotros en el último censo dice que somos poquito menos de 127 millones de mexicanos. ¿Y cuántos problemas tenemos? Hablamos el mismo idioma y a veces no nos podemos poner de acuerdo. Entonces imagínense un país así. También complicado porque su mayoría es musulmanes. Nosotros en México, bueno, la mayoría es católica, pero de alguna manera es una rama cristiana. Pero musulmanes es todavía más complicado porque son totalmente diferentes a nosotros los cristianos. Y en esa mayoría musulmana, bueno, la minoría dice que son cristianos, y entre esos cristianos pues abarcan católicos y de otro tipo de grupos. Entonces es complicado porque los templos dicen que tienen murallas y que están con alambres de púas porque el gobierno no puede garantizar la seguridad en estos templos. Entonces ustedes díganme si no es complicado ser cristiano en Nigeria. Pero vamos a tener una palabra de oración. Señor, por favor te pedimos que en este momento tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, que a través de él podamos entender y comprender lo que tú quieres para nuestra vida, y que podamos tener un mensaje de aliento y esperanza para que tú puedas obrar en nuestra vida y también en la vida de nuestros hermanos de Nigeria y en todos lugares donde se haya alguna clase de persecución y haya sufrimiento por ser cristiano y por proclamar tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, pues entonces el problema que tienen los hermanos de Nigeria, lo tenían también los hermanos de Tesalónica. Los hermanos de Nigeria han declarado que ellos no tienen miedo a las intimidaciones, solo le temen a Dios. Qué fuerte declaración, ¿no? Y vaya que han de tener intimidaciones fuertes. Y como ya decía, en Tesalónica los hermanos estaban padeciendo algo parecido. La iglesia atravesaba persecución y algunos creyentes pensaban que ese ya era el día del Señor, que el Señor ya estaba viniendo por tanta tribulación y tanto problema que había. Pero ese mensaje era falso, lo aclara Pablo en esta carta. Digamos que era una fake news o una noticia falsa, como ahora leemos en las redes sociales. Pero Pablo les escribe en esta segunda carta para animar a los cristianos que sufrían, para que permanecieran fieles al Señor. Y Pablo en esta pequeña porción de la palabra de Dios que ya leímos, 2 Tesalonicenses 1, del 1 al 12, destaca 3 propósitos del sufrimiento. Pero antes de entrar a ello, vamos a hablar del sufrimiento por ser cristianos. Yo sé que muchos de nosotros tenemos enfermedades, tenemos dolencias, que sufrimos por la familia, por la esposa, por el marido, por los hijos, por los nietos, etc. Pero no nos estamos refiriendo, o Pablo nos está refiriendo a este tipo de sufrimiento. Es el sufrimiento por la causa del Evangelio. Pablo entonces, como ya dije, destaca 3 propósitos del sufrimiento y se los comparte a los tesalonicenses y hoy a nosotros. El número 1, el sufrimiento nos ayuda a crecer. Por ahí uno de los padres de la iglesia o de los primeros que escribieron cristianos, el Tertuliano, decía que la sangre de los mártires es
la semilla de la iglesia. Y por ahí un testimonio de otro hermano cristiano que vive en China dijo que el sufrimiento en China ha multiplicado las bendiciones porque purifica a la iglesia. Los cristianos tesalonicenses tenían una reputación de fe creciente, una esperanza constante y un amor abundante, y sus experiencias difíciles hacían que creciera su fe en esperanza y amor. Todavía más, su testimonio seguía creciendo también porque todas las iglesias habían oído de ellos y su postura firme en el Señor. Pablo se gloriaba de ellos y digamos que los presumía su firmeza y perseverancia, porque era un estímulo para otros creyentes en otros lugares. El cristiano que ora por más paciencia, hermanos, debe de esperar más tribulación, porque la tribulación es la herramienta espiritual que Dios usa para hacernos pacientes. En Romanos 5:3 dice que la tribulación produce paciencia. Cuando viene el sufrimiento, o bien nos desarrolla cualidades y nos desarrolla a ser mejores espiritualmente, o nos destroza. Si aceptamos el sufrimiento, nos rendimos a la voluntad de Dios y por fe continuamos fieles. Entonces el sufrimiento nos hará crecer. Si resistimos el sufrimiento, vamos a estar quejándonos de Dios, nos daremos por vencidos en incredulidad y además el sufrimiento destrozará nuestro testimonio. Este es el primer punto, el sufrimiento nos ayuda a crecer. Segundo, el sufrimiento nos prepara para la gloria. Miren, Pablo no miraba el sufrimiento como una carga, sino como una bendición y como un privilegio. Sufrir por Cristo es un don. Cuando Pablo dijo que deberíamos ser tenidos por dignos, no sugiere que podían ganarse un lugar en el cielo por sus méritos. Es decir, no porque suframos mucho vamos a ganarnos el cielo. No porque una persona sufrió muchísimo en vida, decimos ya me lleva a la delantera, ya se ganó el cielo por esto. No. El ser dignos, Pablo lo describe como una aptitud, como ser idóneos para sufrir, no como un mérito. Dios nos hace aptos mediante el sufrimiento para la gloria que está por delante. ¿Sí? Nuestro sufrimiento aquí, ahora, no es nada más que la preparación para la gloria que se ha de revelar. Es decir, todo el sufrimiento que se vive por la causa del Evangelio, cuando estemos con el Señor, vamos a estar gozosos, vamos a estar contentos y vamos a ver el sentido de por qué ese sufrimiento en la tierra, vamos a estar con el Señor. Pero la perseverancia en el sufrimiento es también un testimonio para el mundo perdido. Pensémoslo, ¿sí? La perseverancia en el sufrimiento es también un testimonio para el mundo perdido. Puede parecer que Dios no juzga los pecados del mundo, pero esto no es verdad. Si andamos en incredulidad, nos desanimaremos pensando que Dios no reivindica a los suyos, pero Dios prepara un juicio para el malo. Sabiendo esto, podemos descansar en confianza. Dios recompensará. Retribuirá al malo en la misma medida y en la misma clase que retribuirá a los cristianos. Cuando Cristo venga a la tierra con su iglesia, juzgará a los malos que estén vivos en la tierra, sufrirán el infierno eterno por dos razones. No conocieron a Dios y no obedecieron a Dios. Dios ordena a los pecadores que se arrepientan. Rechazar a Cristo es desobediencia y por tanto vendrá el justo juicio de Dios. Entonces llevamos 2 puntos. El sufrimiento nos ayuda a crecer. 2. El sufrimiento nos prepara para la gloria venidera. Y 3. El sufrimiento glorifica a Cristo hoy. Jesucristo será glorificado en sus santos ese día, pero los creyentes debemos glorificar cada día que vivimos. Cada día que estamos en vida debemos glorificar a Cristo. Los creyentes podemos tener confianza en el sufrimiento debido a que Dios nos ha escogido y nunca nos olvidará. La buena obra que Dios empieza, Él la completará. Recordemos que lo dice Filipenses 1:6. Si tal parece que el mundo pecador está ganando hoy la batalla, podemos tener certeza, hermanos, y descansar en fe
sabiendo que mañana ese mundo perderá la batalla. Nuestra responsabilidad es vivir de manera digna este supremo llamamiento y permitir que Dios obre su perfecta voluntad en fe y poder. ¿Qué debemos hacer los cristianos cuando atravesemos pruebas, tribulaciones dolorosas por causa del Evangelio? Debemos agradecer a Dios por su salvación y porque Él está con nosotros. Debemos someternos a la voluntad de Dios sin quejarnos. Debemos pedir a Dios que nos dé sabiduría para comprender su voluntad y debemos observar en busca de oportunidades para testificar y glorificar a Dios en esta situación. Por último, debemos esperar con paciencia hasta que se cumplan los propósitos de Dios. Por supuesto, si estamos fuera de la voluntad de Dios, vienen los problemas y seguramente vendrán. Debemos aceptar la corrección de su mano. Este primer capítulo es un gran estímulo para el creyente en estos días de prueba. El mundo se precipita cuesta abajo a velocidades vertiginosas, hermanos. No quiere oír o no quiere prestar atención a la palabra de Dios. Parece que los cristianos fieles sufren mientras los incrédulos impíos prosperan. Parece como si Dios se hubiera olvidado de los suyos, pero no es así. Dice Pablo, el creyente puede descansar, y esta palabra quiere decir aflojar tensión, sabiendo que Dios está obrando en el mundo y Él un día vindicará a los suyos y ejecutará su venganza o su juicio contra los perdidos. Entonces, que este capítulo, hermanos, nos sirva de consuelo, de ayuda, de ánimo. Que este ejemplo de nuestros hermanos que están en Nigeria nos sirva de consuelo, nos sirva de fortaleza. Que el Señor pueda presumir que las hermanas de la iglesia Emmanuel son un ejemplo digno de paciencia, de fe, de esperanza, y que así como Pablo presumía a los tesalonicenses, también el Señor pueda presumir la perseverancia y el anhelo del corazón de ustedes de seguirle. Recordemos entonces que el sufrir por la causa del Evangelio nos debe nos ayuda a crecer, nos prepara para la gloria de Dios y también nos ayuda a glorificar a Cristo, nuestro Señor y Salvador, el día de hoy. Que Dios les bendiga, que Dios les prospere y ánimo. El Señor está con nosotros, Él lo prometió y estará con nosotros hasta que Él venga por segunda vez. Que Dios les bendiga, prospere y sostenga. Cantemos el himno 617, un himno corto, pequeño, pero con gran significado. Heme aquí, y aquellos que escuchan la voz de Dios para ir a proclamar el mensaje de salvación, deben responder de esta manera: heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré su gloria a las naciones. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Amén.
la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén.